estamos aquí dispuestos a recibir la palabra de Dios en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre querido, una vez más abrimos tu palabra. Por favor, enséñanos, queremos aprender. La vida es aprendizaje. Y aprender muchas veces es salir de lo conocido hacia lo desconocido. Pero danos el valor de aceptar tu palabra, de andar en tus caminos, de que recibir tu palabra como semilla buena que produzca frutos para vida eterna en nuestra experiencia. Que tu Espíritu soberano se mueva en todos los lugares a donde tu palabra está llegando esta noche. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amigos, hoy hablaremos de Jesús, el buen pastor. El texto que escogí, San Juan, capítulo 10, versículos 10 y 11. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces viene el texto principal. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, para tener la idea exacta de lo que Jesús está queriendo decir, cuando dice yo soy el buen pastor, tendríamos que ir un poco al Antiguo Testamento, al libro de Ezequiel. Y miren lo que dice en el capítulo 34. Voy a leer algunos versículos, comenzando con el versículo 9. Está hablando de sus ovejas. Dice así, anduvieron o perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Y el versículo 11 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día nublado y de oscuridad. Día nublado y de oscuridad. Ahora voy a explicar el texto. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios estaba completamente esparcido. Las ovejas del Señor. Aquí el Señor llama a sus hijos mis ovejas. Él dice, yo soy el pastor. Mi pueblo, mis hijos, mis hijas son mis ovejas. Cuando el enemigo en el Antiguo Testamento conquistó Jerusalén, conquistó Judá, las ovejas de Dios fueron esparcidas por todos los cuatro cantos de la tierra conocida de ese tiempo. Muchos fueron llevados cautivos al norte. Entonces, ellos ya no tenían libertad. Ellos vivían tristes, ellos lloraban, ellos sufrían. Le llamaron a eso el día oscuro, el día de tinieblas, día sin alegría. Ahora, esa profecía fue dada para Israel, pero en Israel no se cumplió. ¿Por qué no? Porque quien iba a buscarlos era el Señor Jesucristo. Él dice, nadie se acordó de mis ovejas. Ellas están sufriendo en todo el mundo, pero yo mismo las voy a buscar. Yo las voy a traer, yo las voy a reunir, yo las voy a curar, yo las voy a ayudar. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, San Juan dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los judíos no aceptaron a Jesucristo. Ellos esperaban un Mesías que los libertase del poder de Roma, pero no tenían conciencia de que el verdadero poder que los estaba abrumando, que les estaba quitando la vida, era el poder del pecado. Y Jesús no vino a este mundo para librar a sus hijos del poder romano, de ningún poder político. Jesús vino para librar a sus hijos del poder de un poder espiritual torcido, del poder de las tinieblas, del poder del pecado. Pero los israelitas en el tiempo de Cristo no lo recibieron. Ahora
Dios dirige su invitación a todos los seres humanos que pueblan este planeta. Y entre estos seres humanos estás tú. Y entonces viene el texto que leí para comenzar. Jesús dice, el ladrón, refiriéndose al enemigo, él vino para destruir, para matar. Ese matar no es un matar instantáneo, es un matar lento, paulatino, día a día, mes tras mes, año tras año. Yo siempre digo, ojalá que cuando nosotros salimos de la protección de Dios, quiere decir cuando abandonamos a Dios, cuando nos hundimos en la miseria del pecado, ojalá que muriéramos, ojalá que la paga del pecado fuese muerte instantánea. ¿Por qué digo ojalá? ¿Por qué digo ojalá? Porque pues ya muertos ya no sufriríamos, no tendríamos conciencia de nada. Pero lo interesante es que cuando nos apartamos de Dios y caemos en el pecado, la muerte que nos llega no es una muerte instantánea, es una muerte lenta, paulatina. Primero muere tu vida financiera, muere tu vida familiar, mueren tus hijos, el diablo los hunde en las drogas, en la miseria, en la promiscuidad. Tu hogar se deshace, muere tu vida financiera, muere tu vida profesional. Tú no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir, te desesperas y en la desesperación echas manos de los vicios, de la bebida, del cigarro y de todas esas cosas. La muerte no es instantánea, es una muerte lenta, paulatina, vas muriendo. ¿Cuántas veces yo encuentro gente que me dice, pastor, yo no sé qué me pasa? Nada me sale bien, nada me da resultado. El matrimonio de otra gente dura. El mío en 3 años se acabó, ya me casé otra vez, se acabó, ya me casé la tercera vez, no dura, nada dura. Estamos como la mujer samaritana que iba a traer agua, pero le duraba solo 24 horas por día. Quiere decir, el pecado es así. El pecado es destructor, pero no un destructor instantáneo, sino un destructor lento. Va minando, te va golpeando, hasta que finalmente te derrumba y te acaba. Entonces Jesús dice, el ladrón viene para matar, para quitar la vida, para destruir, pero yo, el buen pastor, yo llego a tu vida para que tengas vida y para que tengas vida en abundancia. Este es un asunto que necesitamos entender. Él quiere llegar a nuestra vida, el Señor quiere entrar en nuestro corazón para darnos vida abundante. A veces yo encuentro personas indecisas que están en el valle de la decisión ahí. Una vez una señora me dijo, pastor, yo entiendo el mensaje bíblico, yo conozco todo lo que la Biblia enseña, pero tengo miedo de equivocarme en mi decisión. Y le pregunto, ¿y cuál es tu miedo? ¿Por qué no tomas la decisión? Y ella dice, pastor, porque yo nací en una iglesia y cuando mi madre murió le prometí a mi mamá que nunca iba a salir de la iglesia. Y ahora si yo conocí la verdad bíblica, pero si yo me bautizo, es como si yo estuviera traicionando a mi mamá. Mira el concepto que esta persona tiene de la vida cristiana. No se trata de religión, se trata de vida. Jesucristo dice aquí, yo soy el pastor, el buen pastor, yo llego a tu vida no para que cambies de religión, sino para que cambies de vida, para que cambies de vida. La religión es un detalle que encaja en la vida del cristiano. La religión es un detalle que encaja en la vida de la oveja, que va a su pastor. Pero el primer deseo de Jesucristo es que cambies de vida. Voy a contarte una historia que la he contado muchas veces. Yo estaba en Carolina del Norte una vez, fui a almorzar con una familia y la esposa en la hora del almuerzo dice, pastor, usted no tiene idea de lo que era este hombre. Su esposo era el primer anciano de la iglesia. Y ella me dice, usted no tiene idea de lo que era este hombre. Este hombre, cuando no conocía a Jesús, recibía su sueldo, el dinero, su pago, el viernes y no aparecía hasta el domingo. Gastaba lo que había ganado
con alcohol, con cigarro, con bebida, con drogas, con mujeres. Aparecía solo el domingo, después del mediodía, y aparecía todo sin dinero, y para que yo no reclamara, ya llegaba golpeando, me golpeaba a mis hijos, me golpeaba a mí, heladera vacía, no había que comer, despensa vacía, no había que preparar para los hijos, y él lo que había ganado durante 15 días lo había gastado el final de semana. Pero un día cuando ese hombre llegó y vio esa escena, una esposa con miedo de él, los hijitos se habían escondido debajo de la cama para que él no los golpeara. Cuando vio esa escena, ese hombre salió corriendo, tomó la calle principal y corrió ahí desesperado, pensando, ¿qué estoy haciendo con mi familia? Estoy destruyendo mi familia, estoy destruyendo a mis hijos. Mis hijos deberían recibirme con los brazos abiertos y sin embargo ellos se esconden en mí de miedo. ¿Qué padre soy? Pero él se daba cuenta que su problema era la bebida. Él no podía libertarse de la bebida y su vida no era vida. Esa vida que vivía, ¿tú crees que eso es vida? ¿Qué vida es? Un hogar donde hay pelea todos los días, ¿qué vida es? Un hogar donde los hijos tienen miedo del padre, ¿qué vida es? Un hogar donde falta pan, porque tú malgastas el dinero, ¿qué vida es? Entonces, desesperado, él vio una iglesia abierta y se metió ahí. No había público, no había nada. Ahí comenzó a hablar con Dios y llorando y dijo, Señor, si depende de mí, yo estoy perdido. Yo no tengo fuerzas. Pero, Señor, yo quiero que tú hagas un milagro en mi vida. Haz un milagro en mi vida, dame fuerzas porque yo no puedo. Y yo soy consciente que estoy destruyendo mi familia. Yo te necesito, por favor, Señor. Y cuando salió de la iglesia después de hablar con Dios, una ancianita se acercó a ella y le entregó un folleto que decía, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y cuando él leyó eso, se puso a leer y vio que esa era su vida. Una vida sin sentido, una vida destruida, una vida que lentamente estaba acabando y que su única salida, su única solución era Cristo. Abajo del folleto había una dirección. Era domingo. Él salió, fue a la iglesia, a la dirección era una iglesia, entró, un pastor estaba predicando. El pastor mostró en su mensaje que la vida del ser humano sin Dios no es vida. Que tú puedes tener dinero, tú puedes tener un buen empleo, tú puedes tener una buena casa, un buen carro, eso no te sirve nada. Porque cuando llega la noche no puedes dormir atormentado por el peso de la culpa. Y el pastor entonces hizo un llamado y dijo, ¿cuántos quieren entregarle la vida a Jesucristo? ¿Cuántos quieren aceptar a Jesús como el pastor de su vida? Y el hombre se levantó y vino adelante llorando. Y ese fue el comienzo de ese hombre. Él continuó estudiando la Biblia, terminó de estudiar la Biblia y se bautizó. Y ahora era primer anciano de la iglesia. Y yo estaba sentado en la mesa con él. Y la esposa me dice, pastor, esa es la historia de este hombre. Hoy día es un hombre manso, un hombre dulce, un esposo amable, un padre preocupado por sus hijos. Y eso es lo que el Señor Jesucristo ha hecho por este hombre, por esta mujer, por estos muchachos. El hijo mayor de 17 años estaba estudiando teología para ser un futuro pastor. Y entonces ese hombre, con los ojos lagrimeantes, me dice, pastor, yo nunca tendré palabras para agradecer a Dios, porque me encontró destruido, acabado, pero su palabra me transformó. Eso es lo que Jesús dice. Hijo, el diablo viene a tu vida para matarte, para hurtarte, para destruirte, para acabarte. Pero yo soy el buen pastor. Yo llego a tu vida para transformarla, para darte vida y vida abundante. No vida con gotero, vida abundante. En Malaquías, Dios dice que si tú le entregas el corazón a Él, si tú eres fiel a Él, si tú le devuelves tu ser entero a Él, Él abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendiciones hasta que sobreabunde. El otro día alguien me dijo, pastor, pero es que yo creo que usted está predicando la teología de la prosperidad. ¿Por qué?
La teología de la prosperidad es una teología correcta. San Juan lo dice claramente cuando dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, porque ¿de qué te vale todo lo que tienes si no tienes salud? Pero dice, así como prospera tu alma. Dios es un Dios de prosperidad, Dios es un Dios de fidelidad. Dios puede abrir las ventanas y derramar bendiciones hasta que sobreabunde en tu vida. Pero primero no tienes que esperar bendiciones materiales. Tienes que suplicarle a Dios que transforme tu corazón, que transforme tu vida. ¿Para qué le vas a pedir dinero a Dios? Dios puede darte el dinero. Mía es la plata, mía es el oro, dice él. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Todo le pertenece a Dios. Él podría dártelo, pero ¿de qué te sirve el dinero si no tienes paz en tu corazón? Si tus hijos tienen miedo de ti, si tu familia está destruida, si en la noche no puedes dormir, ¿para qué te sirve el dinero? Por eso, lo primero que tienes que clamar a Dios es, Señor, dame un nuevo corazón. Entra en mi vida, transforma mi manera de pensar, transforma mis sentimientos, transforma mi carácter. Y Jesucristo dice eso. Yo llego a tu vida para traerte vida abundante a partir de tu corazón. Pero dice más, mira, voy a leer el versículo 14 del capítulo 10 de San Juan. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas y las mías, mis ovejas, me conocen. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Eso me emociona, querido, porque el Señor Jesucristo te conoce a ti, sabe cómo te llamas, sabe dónde vives, sabe los problemas que estás enfrentando en este momento, conoce tus luchas, conoce los vicios que te arruinan la vida, conoce tu carácter, porque a veces tú delante de las personas muestras un carácter maravilloso, en la casa eres una fiera, te transformas, pero el Señor te conoce. El Señor conoce tus temores. Cuando tú tienes miedo de la enfermedad, miedo de la plaga, miedo de perder el empleo, el Señor conoce tus temores. Si hoy es tu cumpleaños y nadie se acordó de ti, Dios te conoce. Si en este momento te está doliendo la cabeza, Dios sabe. Dice, yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas. ¿Estás pasando por un momento turbulento en tu vida? ¿Tienes un ser querido enfermo? Mañana vas a presentarte a un empleo y no sabes si vas a conseguir el empleo. El Señor te conoce, Él es tu pastor, Él conoce tus necesidades. El otro día alguien me dice, pastor, ¿y entonces por qué tenemos que orar si Él conoce todas nuestras necesidades? Oh, querido, la oración no es para que tú le informes a Dios de tus problemas. Dios es Dios. Él es tu pastor, Él te conoce, Él conoce las luchas familiares, las luchas en la sociedad donde vives, en el empleo. Él conoce todo. Entonces, ¿por qué tienes que orar? No es para informar a Dios. Cuanto más tiempo oras, cuanto más tiempo pasas con el Señor Jesucristo, cuanto más tiempo pasas con tu buen pastor, entonces la fuerza espiritual de tu pastor va pasando para ti. Y cuando tú te levantas de tus rodillas, ya no tienes miedo de las circunstancias difíciles. Las circunstancias no han cambiado, continúan igual, pero ya no tienes miedo, porque en comunión con tu buen pastor te pasa la sabiduría de él, y ahora tú con sabiduría puedes tomar la decisión correcta, puedes resolver el problema. Por eso el buen pastor te conoce y está dispuesto a ayudarte. Pero sigo leyendo otro texto, el versículo 27 de San Juan 10. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oh, querido, ¿quieres ser una oveja del pastor? Dos cosas. Primero, tienes que aprender a oír la voz de Dios.
En este mundo vivimos en un tiempo en que hay muchas voces, todo el mundo habla, todo el mundo se comunica, todo el mundo expresa sus ideas. Te hablan a través de la radio, te hablan a través de la televisión, te hablan a través de los libros, te hablan a través de la música, te hablan a través de las redes sociales, te hablan. Y en medio de tanto ruido, a veces tú no escuchas la voz de Dios. Pero pastor, ¿cómo puedo saber cuál es la voz de Dios? Oh querido, a través de su palabra. Dios te dejó escrito aquí el plan para tu vida. Tu hogar está semidestruido, hay solución. La solución no va a caer del cielo. Aquí está la solución. Él te va a mostrar cómo resolver el problema familiar que enfrentas. ¿Estás enfermo? Aquí está la solución. No puedes perdonar, tu corazón está lleno de rencor. Aquí está la solución. Pero tienes que aprender a oír la voz de Dios. Yo voy a hablar un poco más de las Sagradas Escrituras en otro tema posterior. Tienes que oír la voz de Dios y estar dispuesto a seguirlo. Por eso es que noche tras noche yo te hago una invitación y te digo, ¿quieres abrir tu corazón para decirle a Jesús que quieres seguirlo? Tú vas a ser oveja del pastor. Y siendo oveja del pastor no vas a tener miedo de nada de lo que te pase. Si oyes la voz de Dios y si le respondes, si les dices sí. Porque en el Apocalipsis Jesús dice, he aquí, estoy a la puerta de tu corazón y te llamo. Si me abres, yo entro y voy a cenar contigo. Pero ¿y si no me abres? ¿Cuántas personas vienen a reuniones como estas? Porque tú has sido invitado por algún amigo ahí a la casa del vecino, a la casa del familiar. Estás escuchando la voz de Dios. ¿Cuántas personas escuchan la voz de Dios? Y vuelven a la casa diciendo, oh, qué bonito, me gustó. La historia que él contó fue inspiradora. Sí, pero no tomas la decisión. No lo sigues. Y oveja del Señor no es solo el que oye la voz, es el que oye la voz y sigue al maestro, sigue al pastor. Te voy a contar una experiencia. Hace muchos años, en una campaña evangelística que estaba realizando en la ciudad de San Paulo, aquí en Brasil, un hombre entró a la iglesia sin invitación de nadie. Es interesante, porque ese hombre estaba armado, tenía un revólver en el bolsillo. Él había salido de la casa dispuesto a matar a un socio de la empresa de él. Él estaba guardando rencor en su corazón, envenenado con el odio, ¿sabes? Te digo una cosa, la peor cosa que le puede suceder al ser humano es guardar rencor en su corazón. No importa lo que te han hecho. El otro día una señora me dice, pero pastor, mi mejor amiga se fue con mi esposo. ¿Cómo puedo perdonar a mi marido, a mi esposo que hizo esa traición? ¿Y cómo puedo perdonar a mi mejor amiga? Yo quiero que se mueran, yo quiero que se quemen en el infierno. Yo no puedo perdonar, yo tengo sangre en las venas. Pero sucede, yo le dije a esa señora, tu esposo y la mujer están allá, tranquilos, viviendo, disfrutando la vida, mientras tú, guardando el rencor, vas envenenándote y muriendo lentamente. Porque el perdón, querido, no ayuda tanto al perdonado como al que perdona. El rencor no le hace nada a la víctima del rencor. El rencor destruye al que abriga el rencor en su corazón. Pero este hombre llamado Dirceo había salido de su casa armado para matar a su socio. Su corazón lleno de veneno, de rencor, de odio. Estaba pasando y de repente vio la iglesia abierta donde yo estaba predicando. Él no era religioso, pero de repente pensó, bueno, por lo menos voy a entrar para recibir la bendición de Dios, para que todo me salga bien. Tú sabes cómo las personas raciocinan a veces. El ladrón, antes de asaltar, se hace la señal de la cruz pensando que Dios lo va a bendecir en el asalto. El traficante de drogas
suplica a Dios que lo ayude cuando está haciendo una cosa que no debe hacer. Así son los seres humanos, así somos todos. Y entonces este hombre dijo, bueno, ya que voy a matar a mi socio, por lo menos voy a entrar a la iglesia para recibir la bendición. Entró a la iglesia. Y justamente esa noche yo estaba hablando del perdón. Como el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús no perdonó en la cruz solamente porque Él había dicho que hay que perdonar al enemigo. Él perdonó porque ya estaba sufriendo física y emocionalmente, abandonado por sus discípulos. Entonces, si ya estaba sufriendo, ¿para qué continuar sufriendo, guardando el rencor en su corazón? Por eso dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa noche fue mi tema, el perdón. Y después dije, esta noche todos han oído la voz de Dios. Ahora, no pueden salir simplemente habiendo oído la voz de Dios. Tienen que levantarse y venir. Tienen que estar dispuestos a seguir a Jesucristo. Y ese hombre se levantó y vino adelante. Yo iba a orar ya con las personas porque vinieron varios, pero en el momento que estaba dispuesto para orar, él dio un paso al frente. Metió la mano al bolsillo y sacó el revólver. Y lógicamente yo me asusté al ver al hombre armado. Pero él se dio cuenta que me asustó y enseguida me entregó, agarró el revólver por el caño y me lo entregó. Llorando. Y llorando dijo, yo salí para matar a un hombre. Pero en esta noche aquí entendí que lo que iba a hacer es una locura y que Jesús me ama y me comprende y me ayuda. Hoy día ese hombre es un siervo de Dios. Ese hombre ha contado su testimonio, es un evangelista laico que hace un trabajo extraordinario en diferentes lugares. Así son las cosas. Él no solo oyó la voz de Dios, él decidió seguir al Señor Jesucristo. Ahora, querido, quiero hablar contigo de corazón a corazón. Yo no sé quién eres. Estás sentado ahí en la casa de algún vecino, de algún amigo, o en tu propia casa. Yo no sé quién eres, pero eres una oveja que está esparcida por la vida. Una oveja que está sufriendo, que está llorando. Una oveja que está afligida delante de las circunstancias terribles que el mundo vive. Una oveja tal vez cuyo hogar está destruido. Una oveja que cuando llega la noche tiene ganas de llorar y ni siquiera te das cuenta por qué. Lo que tú no sabes es que tu pastor te ama. Tu pastor te conoce. Y tu pastor dio su vida por ti. Tú y yo merecíamos morir por nuestro pecado, pero el Señor Jesucristo murió en la cruz para que tú no sufrieras, para que tú no fueras a la cantina y te emborracharas tratando de resolver tus problemas, para que tú no caminaras en la vida como una persona cuya vida no tiene sentido. El Señor dio su vida por ti porque te ama, porque tiene un plan especial para ti. Y en este momento estás oyendo la voz de Dios. No es mi voz. Yo soy apenas un instrumento. Es la voz de Dios. Tu corazón está temblando ahí donde estás. Estás retratado por las palabras de la predicación de esta noche. De alguna manera ves tu vida reflejada en lo que estoy diciendo. Estás oyendo la voz de Dios, pero eso no es todo. Necesitas seguirlo. Necesitas entregarte a Él. Necesitas rendirte a Él. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de decisión. Entonces, mientras Elisa canta, yo voy a estar aquí orando en mi corazón para que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida. Para que esta noche le digas, Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero caminar contigo. Toma mi mano frágil, yo no puedo. Yo he cometido tanta tontería en la vida, pero no quiero más continuar viviendo así. Señor, ayúdame, sálvame, porque yo solo no puedo. Voy a pedir que coloquen la música de Elisa.
Mientras eso, tú ahí en la casa expresa tu decisión a la persona que te invitó. Dile que quieres seguir a Jesús y mañana vuelve trayendo otra persona que tú quieres que también escuche la palabra de Dios. Toma tu decisión ahora, en este momento. Mientras Elisa está cantando, tú reflexiona y toma tu decisión y exprésale esa decisión al Señor Jesucristo. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó.
Gracias por la decisión que ustedes tomaron. Esta es una noche importante en la vida de ustedes. A veces yo encuentro personas así 30 años, 20 años después que ellas entregaron su vida a Cristo y me dicen, oh pastor, aquella noche que yo acepté a Jesús, que yo le entregué mi vida al Maestro, fue la más extraordinaria noche en mi vida. Tú esta noche has tomado tu decisión. Gloria a Dios por eso. Y vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias Señor por la decisión que muchas personas han tomado esta noche. Extiende tu mano y continúa bendiciéndolos, cuídalos. Tú eres su pastor, tú las conoces, tú sabes quiénes son. Guárdalos en tu amor, Señor, hasta el fin. En el nombre de Jesucristo. Amén.